quiero hablaros de los impuestos, pero los impuestos al final no es pagar, los impuestos que te generan más beneficio y más libertad. Para mí el pagar impuestos me resta libertad y para mí algo muy importante de la vida es tener libertad. Libertad incluso de invertir en lo que quieras o incluso puedes aportar más al mundo. Tú puedes hacer una inversión en una ONG o donde tú quieras con el dinero que no te quitan los políticos o que no te quita el Estado. Es decir, lo que haces con ese dinero depende exclusivamente de ti. Eso para mí es lo más importante. Vamos a hablar de los desafíos fiscales comunes que enfrentan las empresas y autónomos, sobre todo en España, aunque esto se aplica a cualquier país, independientemente de donde estés. ¿Cómo ahorrar impuestos de forma legal? Que para mí es lo más importante, porque si es ilegal no te hace falta nadie, lo guardas debajo del cajón y ya esperas que te busquen. Hablaremos de lo que es la evasión, elusión y optimización, que son tres formas de ahorrar impuestos, pero hay una mejor que las demás, ¿vale? Y eso es importante. Destruimos mitos muy peligrosos. Hay muchísimas cosas que se leen y se oyen y se ponen por internet que no tienen nada de base legal y eso tenemos que arreglarlo. Y luego algunos ejemplos de estrategias y sobre todo la parte final en la que me interesa que me preguntéis cosas, porque es donde más os puedo aportar. Pero antes vamos a jugar, porque me encanta jugar, y vamos a jugar a ver si acertáis. No hay premio porque no hay premio, pero hay premio de honor. Vamos a por la primera pregunta. Los comodines, si tuviera un ratón podría hacerlos, pero no me han dejado, así que no tengo ratón. ¿Cuánto debe facturar un autónomo en España para generar 30.000 euros al año? A, 43.000. B, 36.000. C, 32.000. D, 42.000. ¿Quién piensa que es la A? ¿Ok? ¿Quién piensa que es la B? ¿Quién piensa que es la C? ¿Y quién piensa que es la D? Pues no, la más grande. Premio para él. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de impuestos pagarías si facturas 100.000 euros al año? A, 27,5. ¿Quién quiere 27,5? ¿Nadie? Vale. B, 33,25. C, 37,75. D, 45. Pues todos incorrectos. Porque pagáis el 37,75. Y la pregunta, la última, la más importante quizás. ¿Cuál es el porcentaje que se ha destinado este último año pasado, que está en los presupuestos del Estado, a la suma de sanidad, educación y carreteras? A, 30,5, B, 25,5, C, 61,5 o D, 12,5. ¿La D? Efectivamente. Entonces, los impuestos, ¿dónde van? A las carreteras y a la sanidad no van, así que vamos a intentar ahorrarlos. Perfecto. Para mí, el tema de los impuestos tiene un dilema. Hay mucha gente que ve el ahorrar impuestos, de hecho hablaba el otro día con Pepe, que hay una parte como ética. ¿Y por qué voy a ahorrar impuestos? Porque claro, estoy dejando de contribuir. Pero en realidad depende de lo que tú quieras hacer con ellos. Y también depende mucho de cómo lo haga este tema de impuestos. Porque hay gente que hay un camino de abrazar el miedo, es decir, tienes miedo a dejar de pagarlos porque te pueden pasar cosas, o abrazas un poco la libertad, es decir, la forma en la que controlas ese dinero y lo haces de forma legal para no tener problemas. Antes de esto, os quiero contar cosas clave, digamos, conceptos clave que tiene el tema de los impuestos. La base imponible es lo más importante que tenéis que tener en vuestro sistema de negocio para poder ahorrar, porque al final los impuestos van de la base imponible, que es tan sencillo como son los ingresos menos los gastos. Eso es la base imponible. Si tú tu negocio reduces la base imponible, obviamente sin vender menos, porque también la puedes reducir vendiendo menos, pero eso no lo queremos nadie, consigues pagar menos impuestos. Por tanto, la base imponible tiene que ser lo más importante en vuestros negocios, en reducirla. La segunda es un negocio offshore. Un negocio offshore suena como algo así oscuro, extraño, pero un negocio offshore es un negocio que está en el país en el que tú no vives. Sencillamente, está fuera de tu orilla, ¿no? Esto viene de los ingleses, fuera de la orilla de Inglaterra, en este caso. Residencia fiscal, algo importante, sobre todo en temas de nómadas digitales. Los nómadas digitales no tienen residencia fiscal, pero realmente sí tienen una, porque no hay ningún estado que te permita ser no residente en un estado. Entonces tú tienes que tener una en el país al que vas o tendrás el anterior. Es decir, si yo soy español y me voy a vivir por ahí a Asia y no me declaro residente fiscal en otro sitio, España me puede decir dentro de unos años, oye, ¿tú tienes un papel de residencia fiscal aquí? ¿No lo tienes? Pues entonces págame en España. Por tanto, los nómadas digitales no están realmente muy protegidos, están en el limbo, pero el limbo dura hasta que te encuentran. Entonces siempre es es esencial tener una residencia fiscal en un país que sea
de buena tributación, o si estás en tu país, hacerlo de otras formas, ¿vale? Pero eso de estar de nómada digital por el mundo realmente no tiene ninguna base, ninguna solidez. La protección patrimonial. Si vas a empezar en el tema de optimización de impuestos, lo primero que tienes que hacer es proteger tu patrimonio. Si tienes casas, si tienes lo que tengas, protégelo. Hay mucha gente que tiene, no pasa nada, las casas a su nombre, o todo a su nombre, no hay ningún problema. Pero hay, por ejemplo, en España, haces una sociedad patrimonial, que es una sociedad que no te obliga ni siquiera a estar de autónomos ni a pagar impuestos, y puedes protegerlo, la empresa protege tus activos. Puedes tenerlos en España, puedes tenerlos fuera, pero la idea es que tus activos, yo siempre lo digo, tú tienes que ser muy pobre y tu empresa tiene que ser muy rica. Porque si tú eres muy pobre, no te van a poder quitar nada a ti personal y la empresa lo protege, ¿vale? Entonces, siempre la idea es, tú tienes que ser muy pobre de cara a papeles, ¿ok? Núcleo de interés es algo muy importante. Mucha gente dice, vale, yo tengo mi familia aquí en España, tengo mi dinero en España, mis impuestos en España, y yo me voy y yo digo que estoy en Portugal o que estoy en Malasia. Perfecto. Si tú tienes a tu familia con hijos en un colegio español, esto es lo que le pasó a Shakira. Shakira, ¿por qué le han dado el problema? Porque iba a la peluquería, tiene los colegios en el niño, todo esto. En España hay una ley, que luego la enseñaré, que si tú generas los ingresos en España en una cantidad concreta y tienes la familia en España, si estás casado, tienes hijos, entonces deberías declarar en España. Obviamente hay asteriscos y formas de hacerlo, ¿vale? Pero la idea es que tú dices, no, me voy a Portugal, ya está, mi familia está aquí, estoy súper protegido. No, tienes que protegerte más, porque realmente no estás protegido. Y luego, fiscalía internacional, esto es muy importante. Si tú te vas a Estados Unidos con una empresa, tienes que conocer cómo funciona la fiscalía de Estados Unidos, porque al final, si no, vas a tener problemas. Es decir, cualquier país al que vayas, tienes que conocer cómo funciona la fiscalidad, ¿vale? Con estas 6 cosas, en principio, es los conceptos clave para ahorrar impuestos. Ok. El primer paso para poder vencer al enemigo es entenderlo, ¿no? O sea, siempre es más importante, si no, no vas a poder ganarlo. Por tanto, tenemos 3 enemigos, de los cuales uno se puede combatir y los demás realmente no se pueden combatir. Los impuestos directos es lo que te grava el trabajo, el capital y, si tienes una empresa, las sociedades. Esto es lo que puedes ahorrar, porque los indirectos dependen de lo que tú compres. Si tú compras un coche, pagas un IVA, pagas unas cosas porque lo has comprado. Si no lo compras, no lo pagas. A mí vienen clientes que me dicen, no, es que quiero ahorrarme el IVA voy a construir una villa, quiero ahorrarme el IVA. No puedes. O sea, es muy raro que lo puedas hacer. Pero en los directos es donde sí que tenemos la opción de ahorrar. Y luego están otros impuestos, que son tasas, cosas extra que se inventan, hay un montón de impuestos. Donde nos tenemos que centrar es en estos de aquí. Estos son los que dependen de ti, son directos a tu capital, es decir, dependen de lo que tú hagas, lo que pagas. Los demás dependen de acciones que tú haces de compra o por tener una vivienda, pagas un IBI, ese tipo de cosas que no puedes ahorrarte. Porque si no, además estos, si dejas de pagarlos, tienen consecuencias más rápidas, porque es muy fácil de que te encuentren. España tiene 121 impuestos, Argentina tiene 166. Es decir, tener más aquí no es bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Entonces, esto lo comentaba antes, no lo leáis, muy largo, pero hay un artículo en la Ley de Impuestos de no residente que te dice cuándo eres español a efectos fiscales, que no es español a efectos de residencia, es efectos a pagar. Es mucho más fácil que te cobren que te den beneficios. Básicamente es que pases en España 183 días, esto es sencillo, o que tengas el núcleo principal o la base de actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que si el 100% de tus clientes están en España, quizás no es tan fácil sacar facturación y hay que hacerlo de otra forma. Luego os explicaré cómo se puede ahorrar impuestos de 2 formas. Pero si todos tus clientes son españoles, es extraño que puedas decir, vale, yo saco la facturación fuera y cobro a mis clientes españoles, porque van a poder decir esto. Pero hay otra forma que luego os la cuento. Esto es muy importante, porque aunque tú vivas fuera de España, sí, todo tu dinero está en España y tu mujer con tus hijos están en España, en principio eres español fiscal. ¿Vale? ¿Se entiende? Ok. Y solo se puede tener una residencia fiscal y no se puede no tener ninguna porque no somos pájaros, somos personas y nos obligan, desgraciadamente, nos coarta la libertad para no poder ir a donde queramos. Entonces tenemos que tener siempre o una residencia fiscal en otro país o un sistema de protección en el país en el que estamos. Y la protección no pasa tanto por la persona, sino por la corporación, ¿ok? La empresa. Para mí es muy importante, si quieres ahorrar este año, tendrías que haberlo planteado ya hace unos meses. Todavía se puede, pero si tú quieres ahorrar, cuanto más tiempo mejor. ¿Por qué? Porque si yo quiero ahorrarme 30.000 euros de base imponible para pagar menos impuestos, yo no puedo el día 31 de diciembre enviarme 30.000 euros fuera, porque va a cantar muchísimo. Si lo haces poco a poco, con una serie de transferencias y una serie de facturas que te vas haciendo, una serie de procesos,
tiene una apariencia mucho más legal y si tienes un problema de inspección vas a poder demostrarlo. Si te has enviado una factura el día 31, canta bastante. Entonces hay que hacerlo con tiempo, planificar. Si tienes una residencia fiscal fuera de España, maravilloso, se acaban muchos problemas. Tramitamos la residencia y eres muy feliz. Yo estoy en Panamá y estoy muy feliz. Pero si vives en España, tu misión va a ser única y exclusivamente reducir la base imponible. Es decir, que tú tengas que pagar menos impuestos porque tu base imponible es menor. Y eso se ha de planificar y has de hacerlo de una forma correcta. Y ahora ya, como conocemos el enemigo, vamos a ver pues, cómo reducirlo. Al final, para mí es tener más rentabilidad. Todo lo que hemos hablado estos días de ventas está muy bien, pero yo os puedo decir que podéis ganar mucho más sin vender más, ahorrando impuestos, es así. Si vendéis lo mismo y conseguís ahorrar impuestos, tenéis más rentabilidad, más inversión y vuestro negocio al final va a vender más y vais a llegar a más personas. Lo puedes invertir en Facebook Ads y creces más, o en YouTube o quien sea, o lo puedes invertir en patrimonio o donde tú quieras invertirlo, pero te va a dar más seguridad y sobre todo te va a dar más crecimiento más rápido. Y a mí esto me gusta contarlo con pastelitos, ¿vale? Pues como quería traer un pastel aquí, pero no había pasteles, así que no he podido hacerlo. Imaginar que tu pastel, es decir, lo que haces con tu negocio, son 200.000 euros de facturación. Haciendo esto, Hacienda se va a llevar la mitad de un pastel y te va a dejar un poco del chocolate y la fresa para que te quedes contento y te va a quitar 78.972 de impuestos. Es un 39,5 de forma directa y real 52,18. ¿Por qué? Porque es más real. Porque el dinero que tú te envíes también lo vas a pagar el IVA y vas a pagar cosas. Con lo que al final, por proporción de gastos, una persona que factura 200.000 va a estar pagando aproximadamente un 52,1% de impuestos. Es una buena tajada. A mí el pastel me parece bastante. Y esto ocurre por una razón. Lo normal es que la receta fiscal que nos enseña, bueno, ni siquiera nos lo enseñan, porque esto nos enseña en los colegios, no hay nada de enseñanza. La que hacemos porque todo el mundo lo hace y el gestor nos dice que tenemos que hacer y todo, es una receta sencilla. Juntamos un pastel que es esfuerzo, dedicación, publicidad, horas sin dormir, lo que sea. Y hacer un pastelito, pues muy bueno, dices, mi pastel, mi empresa me gusta, me gusta de fresas, maravilloso, ok. Pero yo solo os digo que hay otra receta, que es una receta que usas los mismos ingredientes, tu esfuerzo, tu dedicación, tus horas de sueño, todo esto, pero haces dos pasteles. Aquí la diferencia entre este y el otro es que hay dos pasteles. Esto de los pasteles dirá, ¿qué es? Bueno, nosotros cocinamos el pastel y al final el resultado es que tenemos los mismos ingredientes, tenemos la misma cantidad de pastel final, pero lo tenemos en dos pasteles. Es decir, tenemos dos, pueden ser empresas, pueden ser lo que sea, pero tenemos dos unidades de negocio o unidades de facturación. ¿Qué pasa? Que cuando haces esto, por ejemplo, en este caso, voy a destinar, imaginar que digo, vale, vamos a hacer una estrategia de optimización fiscal y la estrategia dejamos un 60% de beneficio en España y un 40% fuera. Puede ser por muchas cosas, porque saco el negocio fuera, porque habrá una nueva línea de negocio, hago una inversión, lo que sea. A nivel real, yo tengo los mismos 200.000, o sea, yo tengo exactamente la misma cantidad de dinero, pero voy a hacer dos pasteles. Este pastel, haciendo esto, ¿vale? Que tú puedes decir, vale, es un 40% de que saco fuera, puede parecer mucho, puede parecer poco, esto depende mucho del riesgo que quieras correr y también depende mucho de la capacidad de movimiento de vuestro dinero. Yo siempre soy de que hay que ser comedido siempre, un perfil bajo, tipo gaviota cuando llueve, que van muy bajas, y luego ya puedes aumentar. Vamos a poner un 40%. El tema es que haciéndolo así, el pastel de Hacienda es menor, ya te quitan un tercio. Y este pastel estaría en muchos casos limpio para ti. Entonces, claro, de que me han quitado la mitad, me han quitado aproximadamente un 30 y algo % y tengo más. Es decir, con una estrategia así, que simplemente es sacar una parte fuera, obviamente legal, no estoy hablando de sacarlo a cosas raras, de mundos raros, es hacerlo legal, tienes 36.000 euros más de ahorro fiscal. Para mí eso es mucho, o sea, 36.000 euros, eso lo metéis en YouTube Ads o Facebook Ads, pues son por 3 o un por 2, o lo invertís en una ONG si queréis, lo que queráis, pero podéis elegir qué hacer con ese dinero, que es mejor que a lo mejor que lo tenga el político cuando se va de mariscada, para mí, pero bueno, si os gusta dar mariscadas también podéis hacerlo. Al final tendríamos, con este ejemplo, el caso A, tendríamos el caso A, el caso normal, la receta estándar. Tendrías 120.053 euros. El caso B, haciendo esto, tendrías 157.000, es decir, el resultado es más 36.000. ¿Y qué puede hacer por tu empresa o para ti 36.000 euros más? Pues yo creo que bastante. ¿Ok? Entonces, hemos llegado a que, vale, se puede ahorrar. Luego, o sea, el concepto es que ese dinero tiene que estar en otro lugar, en el negocio offshore, o tiene que estar en alguna forma
en la que, de cara a Hacienda, no tenga que tributar. La base imponible la hemos reducido. Y hay tres formas de conseguir esto, en realidad. O sea, no hay más que tres. Evasión, elusión y optimización. La evasión es yo me escondo aquí detrás, no me encuentres. No tiene mucho sentido, porque estás como poco protegido. Si te encuentran, estás muerto. Evasión es básicamente, lo dejo en negro, lo dejo en B, no hago nada y me lo escondo, ¿vale? Es una opción, mucha gente lo hace. La opción B es la ilusión, que es la ilusión, el forajido con esto que se protege y tal. Vas un poco al límite, estás jugando con cosas que a nivel conceptual no tienen ningún sentido, que tú dices, vale, sí, legalmente lo puedo hacer, pero no tienen lógica. Es decir, me saco un dinero fuera, lo meto en mundos de criptomonedas y demás, y se queda ahí, y luego no lo saco nunca, pues oye, ¿y qué haces con él? Algún día tendrás que tomarlo. Y la optimización fiscal para mí es otro punto, es decir, es analizar cada caso para, pues como si fuera una rueda dentada, ver cómo puedes ahorrar. Porque la ilusión y la evasión son más sencillas, porque ahí puedes hacer como modelos copy-paste. Pero la optimización fiscal tiene que ver mucho con analizar el negocio. Por eso yo no tengo infoproductos de temas de optimización fiscal, porque no creo en ellos, es que es imposible, esto es un servicio, esto no se puede copiar y pegar. Y al final la estrategia de optimización que os quedan, que tenéis, ¿vale? Da igual lo que hagáis, de lo que hemos comentado, tenéis tres. La primera es el ahorro, es decir, utilizar las herramientas que tiene vuestro país de residencia para ahorrar. Hay desgravaciones, hay otro tipo de cosas que se pueden hacer. Yo con clientes he conseguido ahorrar, de esos que no quieren hacer nada fuera, 10.000 euros fácilmente, se pueden ahorrar anuales con cosas que no sabes que tienes y las tienes, ¿vale? 10.000 euros, pues oye, te puede parecer mucho, te puede parecer poco, pero es dinero. El offshoring, que sería como el segundo paso, es decir, vale, yo quiero intentar ahorrar reduciendo la base imponible sin cambiarme del país, hago el offshoring. Y la tercera, que es, me voy fuera. Me voy fuera, me voy a Andorra, me voy a Filipinas, me voy a Panamá, me voy donde quiera. El nivel de ahorro es en escalada, ¿vale? Va escalando. Ahorro, offshoring, nuevas residencias. El ahorro al final es analizar la ley, ¿vale? Es la Ley General Tributaria, es una ley enorme, hecha parches, horrible, pero es páginas y páginas de leyes y parches, en la que hay deducciones y exenciones fiscales. Tú puedes aprovecharlas. Si tu negocio se aprovecha de algo que el gobierno está buscando, que siempre va así. Si el gobierno potencia ahora la inversión en fotovoltaica, ¿por qué lo potencia? Porque no lo va a generar el negocio. O sea, el Estado no lo va a generar, te deja, pues aprovéchate. Dependiendo del tipo de negocio, a veces las hay, a veces no las hay. Pero simplemente es analizarlo, ¿vale? El BOE y la Ley General Tributaria. Los ahorros aquí, pues dependen. Normalmente son bajos, pero dependiendo de la facturación, pues oye, puedes tener un piquito, sin hacer nada de offshoring, nada de sacar la empresa fuera, nada de dos pasteles. Aquí sigues con el pastel único, lo único que te han dejado que saques un poquito de la masa del principio, ¿vale? Tienes una parte inicial. La segunda es tener una sociedad offshore. Y aquí he puesto un cuadrito que os quiero enseñar. ¿Qué país me interesa? Pues depende de lo que quieras conseguir. A mí cuando me dicen, ¿cómo puedo ahorrar impuestos? Pues depende. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ahorrar impuestos a sociedades porque estás cansado de pagar el 25% en España? Hay unas opciones. ¿Quieres pagar menos IVA porque vas a vivir el país o tus clientes tienen IVA? Hay otras opciones. ¿Que te vas a dar dividendos porque, por ejemplo, eres socio de una empresa pero no te pagas sueldo? Hay otras opciones. Dependiendo de lo que quieras hacer, tendrás que elegir. Por ejemplo, España no es nunca buena, ya lo veis, siempre mal. Estonia es fantástico como sociedades porque tiene el 0%, que no es un 0%, es un 0% que va, lo pagas cuando repartes beneficios. Si tú no repartes beneficios, si el dinero queda en la empresa para reinvertir, para hacer cualquier tipo de inversión en tu empresa o en capital, no lo tienes que pagar. Con lo cual, oye, en vez de pagar cada año el 25% de lo que generas, pues lo tienes trabajando para ti. Pero a nivel de dividendos no es bueno. En dividendos, por ejemplo, está muy bien Malta. Malta pagas 0% de dividendos y sociedades pagas el 5% porque lo que hace es que pagas y luego te devuelven. ¿Vale? Entonces, depende muchísimo del tipo de negocio y lo que quieras conseguir. Por eso hay que analizar el caso, porque hay gente que dice, no, yo me quiero ahorrar en sociedades y luego a lo mejor me quiero ahorrar en el personal. Entonces, depende mucho de eso. Sí. Malta no es 5%. Ya, es 35 con es 35 con la extensión fiscal. No es 5%. Esto. Lo hago yo. Ah, vale, perdón. Es menos. ¿Pagar menos todavía del 5? Sí. Oficialmente, en principio, con el 35 te vuelven las 6 séptimas partes, te quedan más o menos en el 5. Pero si pagas menos, fantástico. O sea, por ley es eso, pero oye, puedes hacer menos. Y la siguiente parte, la tercera parte, que es, vale, yo me he querido ir fuera, ¿vale? Yo voy un poquito más allá y digo, vale, voy a hacer el cambio fiscal. Hay gente que está en Andorra, hay gente que, bueno, pues estáis por otros sitios, hay otras opciones. El concepto es que hay 3 tipos de países en el mundo, ¿vale? Hay 3 tipos de países a nivel fiscal. Está el
país de renta mundial, es decir, España, la mayoría de países, que son países en los que da igual donde tú generes el dinero, lo pagas en el país en el que vives. Para mí es el más opresivo, porque al final, si yo genero el dinero en Estados Unidos o en otro país, ¿por qué me obligan a pagarlo en España si no me lo da el país? Pero es el sistema más fácil. Te quito todo y ya me lo guardas en mi paquete completo y lo cambio. La mayoría de países están con renta mundial, la mayoría de países europeos no, todos los países europeos y Estados Unidos. Estados Unidos es el peor del mundo, porque Estados Unidos ni siquiera te puedes dejar de pagar fiscalmente aunque vivas fuera. O sea, no sé si es Kenia o un país de estos, y Estados Unidos los únicos dos países en la que la residencia fiscal, da igual dónde vivas o da igual lo que hagas, tú por nacimiento eres estadounidense, y eso es terrible. Pero bueno, no estamos tan mal. Podríamos decir no estamos tan mal, pero bueno, estamos mal. Están los países de tributación territorial, que esos son mis favoritos. Yo vivo en un país de residencia de tributación territorial, que para mí es el más ético. ¿Qué quiere decir? Lo que yo genero en el país, es decir, en este caso voy a poner el ejemplo de Panamá, yo si en mi empresa de Panamá o mi empresa de donde sea tengo clientes en Panamá, yo pago por esos clientes, por ese dinero que el país me ha aportado y me parece fantástico. Pero lo que me genero fuera, por ejemplo en España o por ejemplo en Estados Unidos o donde sea, no tributa. Yo lo declaro, yo cada año hago mi declaración de impuestos, pero me sale pagar cero, ¿vale? Porque yo lo declaro y me sale pagar cero, pero no lo evito. Estos países, hay unos cuantos, está Panamá, está Costa Rica, aunque lo quieren cambiar, hay Filipinas, hay varios países interesantes que, bueno, pues generalmente están ahí, las islas, y luego ya nos vamos a los otros, que son normalmente islas, ¿vale? Islas o países árabes, que son impuestos de renta no tasada. Simplemente el país no tasa la renta. Está Dubái, aunque yo creo que en breve lo van a hacer, porque ya han puesto impuestos de sociedades, y el siguiente paso es poner renta. Está pues las Islas Caimán, todas estas islas así, paraísos fiscales. Entonces, si yo tuviera que escoger dónde irme, yo elegiría esto, o por ejemplo Andorra es esto, pero Andorra es esto con un 10%, no está mal. Pero esta es la más ideal, ¿por qué? Porque por ley, o sea, por cómo está constituido el país, no es que no lo hagan porque se han olvidado de hacerlo o no quieren hacerlo, sino porque a nivel constitucional han decidido hacerlo así. Entonces es más complicado cambiarlo, ¿vale? Mucha gente me llega, no, es que yo quiero irme de Dubái. Le digo, ok, vale, no se puede hacer tu residencia en Dubái, no hay ningún problema. Pero yo intuyo, y a lo mejor dentro de 5 años me decís, ¿lo acertaste o no?, que van a poner una renta. Entonces, cuando queráis hacer un cambio de residencia, pues intentar buscar países de tributación territorial, lo podéis poner así, países de tributación territorial, y hay una lista de unos 51 países que podéis hacer. Al final, imaginaros el ejemplo, me he querido cambiar de residencia, yo facturo 100.000 euros a clientes europeos. Con España pagaría, con una SL, pues pagaría esta cantidad, con una LLC, por ejemplo, y una residencia en España, una residencia en Panamá, pagarías el 0% de impuestos, es decir, un total success. Así es como funciona en realidad, es jugar con lo que se puede hacer. ¿Ok? Lo ideal... Perdona. Tú vives en Panamá. Sí. Y todos tus clientes son españoles. Sí. España te dirá, paga aquí. No, porque tengo la residencia. Si yo personalmente tengo la residencia, no hay problema. Si yo tengo la residencia fiscal en otro país, está bien. Si yo estuviera en España y tuviera la empresa en Panamá, ahí sí. Ahí es donde aplica la ley de impuesto de no residente. Pero si yo tengo mis clientes en España o donde sea, pero yo resido ahí... Pero si resides en Panamá y estás en Panamá, pagas en Panamá. Yo pago en Panamá. Lo que pasa es que Panamá a mí no me cobra. O sea, yo declaro mis impuestos anualmente. Lo que Panamá a mí, como mi renta viene extranjera, pago el 0. Pero si vivieras en Panamá, pagarías el 5%. Si viviera en Panamá y mis clientes fueran panameños, sí que pagaría. Solo mis clientes panameños. Tú vives en Panamá y vendes tus servicios. Sí, viví 4 años en Panamá, no sé. Viví 4 años en Panamá, no sé. Lo que digo es que si tienes residencia fiscal ahí Sí. y el ingreso es ahí, el impuesto de sociedades... Sí, no, se paga. Sí, sí. En Panamá pagas impuestos de sociedades del impuesto que tú generas en el país. Aquí el tema es que como tiene territorial, el Estado te obliga a declararlo, pero te dice, vale, tú lo declaras, pero como es extranjero no pagas nada. Eso porque yo tengo residencia. Si yo no tuviera residencia, claro, si yo hiciera este esquema, y lo hiciera estando en España, habría que hacer cosas para que esto no pase, no sería nunca un cero, ¿vale? De hecho, yo nunca recomendaré, quiero ahorrar impuestos. Hay gente que me dice, no, quiero dejar de ser autónomo, no pago autónomos. No, o sea, si tú estás en un país, tienes que cotizar un mínimo, es decir, principalmente por ética, y segundo, por protección. O sea, si ahora yo, al final en un país puedes tener dinero por 3 opciones. O eres empleado, o eres generador de empleo, es decir, eres un autónomo, o estás cobrando una paguita, o el paro, ¿vale? No hay más. Si no es una de esas 3, pueden pensar que eres narcotraficante o lo que sea y te van a empezar a buscar. Por tanto, si tú te quieres ahorrar en España, lo puedes hacer, mantente autónomo
y sácale parte del pastel, ¿vale? Es lo que quiero decir. Siendo nueva residencia, si tienes una residencia fuera, te da igual los pasteles, te olvidas de los pasteles. Pero si estás en España, sí que tienes que jugar con los pasteles, ¿vale? Lo ideal es cambiar siempre de residencia, si podéis hacerlo. Si tenéis ganas de hacerlo, es lo mejor. La protección es máxima, se pueden conseguir residencias generalmente por inversión. O sea, los países tan atractivos generalmente no te aceptan, hola, vente. No, te van a decir, vale, invierte un poco. ¿Vale? Son países que dicen, vale, puedes entrar y por inversión, ¿vale? Puedes hacerlo en Filipinas por 75.000, en Panamá por 200.000. Tienes de hacer una inversión. En Andorra lo consigues metiendo 50.000 euros en el banco andorrano y dejándolo para siempre, ¿vale? Pero hasta que te vayas de Andorra. Pero hay opciones, ¿vale? Se puede hacer con inversión. Si no lo puedes hacer, busca opciones legales en España, ¿vale? Que se puede también conseguir. Con ahorros garantizados de miles de euros. Al final, yo en los servicios que hago siempre garantizo, es decir, yo nunca quiero ser un gasto más, porque para eso ya le pagas al Estado. Yo siempre los garantizo. Garantizo que tengas un retorno. Si lo que ya has pagado por mí no lo recuperas, yo te devuelvo el dinero, ¿vale? Porque si no, no tendría ningún sentido hacer un sistema fiscal, si al final soy un gasto más, ¿vale? Voy a contar cómo hacemos y sobre todo lo que quiero es que me preguntéis cosas, ¿vale? Que es más importante. Al final, para mí, ¿cómo funciona esto de la planificación fiscal? Es muy sencillo. Primero hay que tener un plan. O sea, si no analizas el Estado, el otro día cuando salí aquí me saco de ejemplo, ¿no? Fernando Miralles, sí. Era esto. Primero hay una parte que es analizar, luego es la parte de planificar y luego es la parte de ejecutar. Con una planificación, una ejecución y un mantenimiento tienes un sistema que va funcionando. Y ese mantenimiento es importante porque lo que yo hago ahora, a lo mejor dentro de 2 años cambia, porque es que la fiscalidad, por ejemplo, el NHR en Portugal, ¿con quién conoce el NHR en Portugal? Aquí. Vale. El NHR en Portugal era algo maravilloso, pero que lo van a quitar. Lo van a quitar porque, bueno, Portugal ha dicho, ya tengo bastante de nómadas digitales y no quiero más. Perfecto. Entonces, hay que estar siempre puesto no, eso sonaría raro, siempre puesto no. Hay que estar siempre al día para encontrar las opciones fiscales. Lo que a lo mejor hace 2 años funcionaba, ahora deja de funcionar. En Estados Unidos va a haber cambios. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos a nivel de la LLC es máxima privacidad, es un país maravilloso, pero ahora va a haber un registro público de empresas. Como público no es privado, solo puede ver la Hacienda estadounidense, pero ya va a haber una cierta parte de control, ¿vale? Que no pasa nada. En Europa eso ya está hace 10 años, ¿vale? O sea, el tema que no os preocupéis de la privacidad si lo hacéis con protección. O sea, la gente que se quiere proteger y poner Pepito Pérez como, que lo puedes hacer una LLC con Pepito Pérez como dueño de la empresa, no te piden nada, salvo que quieras abrir cuenta bancaria, entonces sí te pedirán, pero tú podrías trabajar con criptomonedas con una LLC de Pepito Pérez. Cuando haces eso, generalmente estás jugando con cosas ilegales, ¿vale? Y eso no se debe hacer. Bueno, como lo que me gustaría es que os pueda analizar el caso, básicamente, esto es un enlace a mi agenda mía, ¿vale? No de nadie del equipo, hablamos nosotros. Y lo analizamos, no os cobro nada, básicamente, es analizar el caso para ver si es factible. Si es factible, lo hacemos, si no es factible, pues obviamente no. Y igualmente, cuando empecemos a trabajar, yo siempre lo digo, después de la primera, ahora tengo que gritar, después de la primera consulta, incluso cuando empezamos a trabajar, hacemos 1 hora y media de sesión más profunda, y si no puede aplicar, yo te devuelvo dinero en la llamada, o sea, pulso devolver, ¿vale? O sea, así es básicamente como trabajo yo, porque yo no quiero nunca que trabajar con nosotros sea un gasto, ¿vale? Y ahora creo que, si quieres, pues no, ahorrar impuestos, en tu caso concreto, sin que salgas ni te vayas al espacio, es decir, haciéndolo incluso desde España, pues podemos hablar, pero sobre todo ahora me gustaría pues, que me podáis preguntar, que es donde creo que va a haber más juego. ¿Alguna pregunta de lo que sea? Pregunta, Rubén. Has dicho el tema de las LLCs, que ahora están un poco dejando de ser más opacas, con el registro del gobierno de Estados Unidos y demás. ¿Hacia dónde va eso? O sea, ¿cómo prevés tú que sucederá esto próximamente? A ver, las LLCs por ahora siguen siendo una de las mejores formas, ¿vale? Porque cualquier otro, en una LLC tú la abres, puedes abrir una cuenta bancaria generalmente en el extranjero, ahora te empiezan a obligar a tener una dirección, que antes era pues, el registrador, ahora te obligan a tener dirección, pero bueno, todo eso en Europa hace 15 años que está. Entonces, si me dicen, no, es que voy a pensar abrirlo en Malta, no hay ningún problema, pero en otro país, por privacidad, es que Estados Unidos sigue siendo mucho más privado que todo lo demás. De hecho, ese registro no es público. Tú, en Europa, los registros de empresas son públicos a nivel de la Comunidad Europea, con lo cual tú pones tu nombre y sales. Pues director, eso sale, ¿no? Entonces, en Estados Unidos eso no existe. Van a hacer ahora un registro privado porque lo que pasaba, que tiene sentido, en Estados Unidos,
como era por estados, decía, ¿y esta empresa de quién es? Hostia, no lo sé. Y claro, el estado central no tenía control, dependía del estado, del estado, de Wyoming o de Delaware, lo que sea, y claro, era un lío. Van a hacer un registro central solamente para la Hacienda americana. ¿Qué quiere decir? Que si tú la LLC la tienes protegida, Hacienda tendría que pedirle a Estados Unidos, muéstramelo, y si tú no has hecho nada malo ahí, no lo van a mostrar, la protección sigue ahí. O sea, sigue siendo una muy buena opción. Hasta donde yo entiendo es que la única forma de que eso deje de ser opaco, ¿no? Wyoming, el Delaware o demás, en estos sitios que son más opacos, es en el caso de que tengas un juicio aquí pendiente en España. Exacto. Es la única forma que pueden pedir al gobierno de Estados Unidos que desmantelen eso. Una cosa importante para mí, que quiero que también tengáis muy claro, es que la empresa es la empresa y la persona es la persona, ¿vale? Porque esto es una cosa que me ocurre mucho. Hay gente que me dice, yo tengo la tarjeta de la LC y me voy al Mercadona. Que sepas que automáticamente esa empresa está muerta, la tienes que cambiar ya. Porque cuando has hecho esto, en caso hipotético de que tú tuvieras una inspección, Hacienda le pediría a Estados Unidos vería cómo está tu empresa, te pediría los gastos, diría, Mercadona, a nombre de Pepito Pérez, no de la empresa. Abrimos el velo, es lo que se llama el velo societario. Al abrir el velo societario, la empresa deja de protegerte y van a por ti. Te encuentran a ti rápidamente. Entonces, eso es muy importante. La empresa siempre es la empresa y tú eres tú. ¿Cómo te envías el dinero? Salarios, dividendos, facturas, lo que quieras, pero la tarjeta de la empresa corporativa, aunque en Estados Unidos funciona una especie de... Esto viene más de atrás, pero una LLC no es una SL. Una SL es una cosa en España y la LLC es una cosa que tienen los anglosajones, la LLP en Inglaterra funciona igual, que es una mezcla entre un autónomo y una empresa, pero no existe en España. En España hay el tratado de doble imposición que tiene con Estados Unidos, que no está ni ratificado, pero bueno, está ahí, lo mete como una sociedad de bienes, ¿vale? Es como si tú con tu hermano tienes una casa a medias. Eso en principio pues no tiene esa protección, pero esa protección la tiene porque va a Estados Unidos. Si tú la has roto, automáticamente tienes que declarar todo y vas a tener problemas, ¿vale? Eso es un poco. Entonces, siempre mantén eso separado. Entiendo entonces que lo ideal quizás si quieres hacer la compra en Mercadona, sacar el dinero en efectivo y hacer la compra en Mercadona. Lo puedes sacar en efectivo y lo pones como gastos X, pues haces sin problema, o tú te envías en una cuenta, yo qué sé, en Wise o en cualquier país europeo, no lo hagas en España, no te metas en la Caixa, no uses la Caixa, ni uséis el BBVA, no uséis uno de estos bancos. Y te lo pagas a título personal, ahí no hay problema. Si tú puedes demostrar que todo lo que haces... O sea, la idea para mí es muy fácil enviarte una factura a ti mismo, o sea, coges yo qué sé, el cuaderno y te lo haces. Lo importante es que tú, por ejemplo, si yo me voy a enviar, tú te sacas 300 euros, ¿por qué los he sacado? A lo mejor pues tienes que tener algo que lo declare. O, por ejemplo, yo me hago una factura de mi empresa extranjera a mi empresa española porque me estoy dando gastos de marketing o de lo que sea. Cuando tú compras una empresa, ¿qué suele haber? Pues un email, unas reuniones, no me va bien la hora, lo cambio a la otra, un presupuesto, una aceptación de presupuesto, una proforma. Hay una serie de documentos y procesos que hacen que eso parezca real. Entonces hay que hacer ese proceso, ¿vale? Que siempre que tengas que enviarte dinero de la empresa o hacer cosas, tienes que tener cierta documentación que lo haga. En el plan fiscal explicamos esto, ¿no? Pero es algo que generalmente no se hace porque da palo, o sea, pues me da palo, yo me quiero sacar el dinero y me voy a comprar. Pero es que si no lo haces, cuando te vengan los problemas no vas a tener protección y eso no vale decir, me pongo a las 12 de la noche y empiezo a hacer todos los botones y empiezo a hacer todos los Words de todos los años, porque también, algo que nadie hace, pero se debería hacer, es anualmente, con una LLC, se puede notarizar, o sea, tú aunque sea una empresa unipersonal, puedes hacer una junta contigo mismo y firmarla y notarizarla. Con eso dice que la empresa ha ganado esto, has hecho esto durante el año. Eso, a nivel público en Estados Unidos, es como ley, ¿vale? Eso está súper protegido. ¿Y eso quién lo hace en España? Nadie. No lo hace nadie. ¿Por qué? Porque hostia, tengo que notarizar un documento, tengo que hacer una reunión conmigo mismo, hacer un acta. Hay una serie de cosas que dan palo a hacer, ¿vale? O sea, es pesadez, es burocracia, pero hay que hacerlas. O delegarlas en otras personas, pero es importante. De esa manera estarás protegido. ¿Vale? Más preguntillas por ahí. Pero si tienes una empresa legal, ¿por qué tengo que como que no saber cuánto gana o quién es el propietario o algo así? No, el tema es, ¿tú resides en España? No, vale, pero en general, en todos los países, si tú eres europeo. Claro, el tema es que normalmente, en España sobre todo está el tema del núcleo de intereses. Si tú generas el dinero en España, aunque tú tengas la empresa fuera, a ojos de España, en principio, quiere el IVA, no, quiere el IRPF, o sea, quiere el impuesto directo. Es decir, tú estás en España y dices, no, es que todo mi negocio lo genero... No estás en España. Si tú has dicho, yo cambio residencia. Ahí ya está, ahí te olvidas. Exactamente, porque el personal tú vas a pagar Ahí te olvidas. Vale, si no estás
Exacto, hablo del caso de que estás en España. ¿Vale? Si todo esto que os cuento, si tenéis residencia fuera, claro, si tenéis residencia fuera os olvidáis, esto es mucho más fácil, pero si estáis en España hay que hacerlo con cierta forma. Ambos pasteles. Exacto, los dos pasteles. Pues los pasteles eso, es sacar la parte en España, la pagas, ¿por qué? Porque así también vas a estar bajo del radar, es decir, yo quiero estar en España que no me molesten. Bajo radar, gasto mis cosas, pago mis impuestos, no te van a molestar. Y ya el segundo pastel, puedes jugar con él y lo juegas de manera un poco más creativa. ¿Vale? ¿Y aquí en España qué opciones tienes si vives aquí? Porque dices, soy muy necesario que salga de tu país. Vale. Tú para ahorrar impuestos tienes dos formas, estando en España. Tienes que reducir, bueno, la primera, la única que hay es reducir base imponible. ¿Y cómo lo puedes hacer? Hay dos formas. O saco clientes de los que tengo fuera, que es una opción. Yo recomiendo clientes nuevos que no tengan recurrencia previa, porque si tienes recurrencia previa y facturabas cada mes 10.000, de repente los mismos clientes pasan fuera, canta. O clientes nuevos o clientes europeos que tengas. Eso es la manera A, ¿vale? En la mayoría de negocios digitales lo pueden hacer. Y la manera B, que es incluso aplica a los que no son digitales, pero puedes hacer es, yo en la empresa facturo 100.000, le meto un gasto de X, imagínate 30.000, que son servicios que yo me daba internamente, es decir, me los daba, igualmente me los daba mi equipo, solo que ahora me los factura una empresa extranjera. Y esa empresa extranjera, claro, le tengo que hacer facturas, le tengo que hacer proyectos, pero es una empresa extranjera que puede estar a tu nombre o no, es decir, si incluso, más fácil, si tenéis un socio, la ley lo dice muy claro, si tú tienes un socio al 51%, pues ni siquiera tienes que hacer todas estas cosas, ¿vale? O sea, hay juegos. Y otra cosa que se me olvidaba, en España, a nivel de tributación, está el modelo 720, que es un modelo de declaración de impuestos personales extranjeros, que antes no estaba, pero lo han sacado, obviamente, y te permite tener 50.000 euros en cash, 50.000 euros en inversiones inmobiliarias y 50.000 euros en bolsa, lo que sea, sin tener que decir nada a España. Si lo haces legal, no te obliga a declarar. Cuando esa partida hay que hacer otras acciones. Entonces, es jugar con estas opciones, pero es sacar, básicamente, un trocito fuera y protegerlo a nivel... Que tenga una estructura, que si tuvieras una inspección, tengas un montón de papeles que demuestren que lo has hecho de verdad. Esa es la única forma. ¿Okay? ¿Más preguntas? Perfecto, pues, muchas gracias.